Hace poco estuvieron en una gira por los Estados Unidos, señores. Estos grandes artistas, la verdad que sí que la rompen. Y me refiero a los chicos de Raíces de Jauja, que la verdad, con su estilo tunantero, vienen cosechando éxitos. Y cada día van sumando más y más seguidores, señores. Si no, vamos a ver la siguiente nota porque nos cuentan muchísimas novedades. Acaba de llegar de Estados Unidos, ¿cierto? Sí, bueno, una experiencia y bueno, prácticamente estamos regresando a los Estados Unidos con muchas ganas de poder seguir pues, haciendo folclore, ¿no? Cuéntame, ¿a qué crees tú que se deba la aparición de ustedes y en tan poco tiempo haber logrado no solo el cariño del público, sino exportar su música y ser solicitados por todo el Perú, ¿no? Los identificamos bastante con lo que viene a ser por nuestra tierra, Jauja. Tunantada. Desde ahí parte, pues, porque nosotros somos raíces y complementamos el nombre con Jauja. Yo pienso que de ahí partió todo aquel que reconoce donde ha nacido, donde ha crecido. Creo que a uno lo forma como persona y de ahí nació pues el éxito, porque gracias a los paisanos que nos dieron a conocer nuestra música y la música de Jauja, ¿no? Está bien, la música de Jauja se puede decir parte del centro, pero lo de ustedes ya llegó a la selva, ha llegado al norte, ha llegado al sur. ¿A qué crees que se deba eso? Pienso yo que lo más característico que tiene la agrupación es la sencillez, ¿no? Si tú ves a todos los chicos aquí, compartimos como si fuésemos amigos, nos tratamos pues, parte de ellos somos más que de repente el público para nosotros nos ven como artistas, pero nosotros lo vemos pues también como si fuésemos también parte de un público, ¿no? Y lo bonito también es que, bueno, hace rato te estaba observando mientras conversaba con Sonia, que tienes tu tiempo y le das tu tiempo a la gente que te quiere, que te canta y le das tu fotito. Esa no se ve usualmente, también puede ser parte de la fórmula quizás, ¿no? No fórmula, creo que eso es ya, me gusta, yo no, sinceramente no anhelo tener fama, sino anhelo el compartir con las personas. Esto es pues, no es de toda la vida, yo sé que eso es una temporada que a veces como todo artista tiene, pero somos conscientes que eso se tiene que seguir compartiendo y se tiene que seguir difundiendo. ¿Y de qué manera? Pues de la manera más amable posible con el público, ¿no? Pero como bien dices, esto no es eterno, pero precisamente detalles como el tuyo de tomarte fotos lo hace que sea un poco más, ¿no? Claro. Porque la gente te ve de igual a igual, no te ve como el inalcanzable. Exactamente. Es justamente por ello, ¿no? Esta característica que tiene la agrupación Raíces, la seguimos cultivando, la seguimos teniendo en mente, porque es el ejemplo que nos dio a seguir nuestro papá, mi papá Saúl, juntamente con mi hermano y toda la familia de Zapalo. Ahora con los chicos, seguir pues manteniendo esa sencillez, esa humildad, que eso hace grande a cualquier persona. Yo creo que el estilo de ustedes lo que ha hecho es romper la barrera de que los jóvenes no podían escuchar su tunantada. Al contrario, con estas fusiones, con estos ritmos que ustedes han acostumbrado, ha hecho que la juventud se acerque a nuestra tunantada, a nuestro baile, ¿no? Claro que sí, que puedan bailar, disfrutarlo, sentirlo, ¿no? Hay que sentirnos orgullosos de ser peruanos y que hay muchas danzas, mucho folclore, mucha cultura en nuestro Perú. Y principalmente a los jóvenes decir pues que hay que valorar primero lo nuestro. Bueno, nos pueden contactar al 964-53-6605, RPM numeral 0070431, RPC 9491-61222, o también al 98-95-25-881, o también ya no más. Dale. No, mentira. Me olvidaba también, pues nos pueden encontrar pues en la página oficial en el Facebook como Raíces, con la D mayúscula, Jauja, Raíces de Jauja, perdón, pero con la D mayúscula. Perfecto, te agradezco, hermano, por todo. Un gustazo. Para poder servirlo siempre. Chévere.